En diciembre de 2019, una nueva enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2 comenzó en China. Esta enfermedad del coronavirus del 2019, conocida como COVID-19, se ha extendido a casi todos los países del mundo. La pandemia ha afectado todos los aspectos de la vida diaria, incluidos el trabajo, los viajes, el comercio, el turismo, el suministro de alimentos y los mercados financieros. Es vital prepararse y planificar con la mayor anticipación el posible empeoramiento de las condiciones de brote para reducir el impacto de las pandemias como COVID-19 en las empresas, los trabajadores, los clientes y el público. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional ha hecho recomendaciones a todas las empresas con respecto a esta y otras pandemias. Las áreas de preocupación incluyen riesgos de exposición, fuentes de exposición y rutas de transmisión. La falta de una continua planificación puede resultar en una cascada de fallas a medida que los empleadores intentan abordar los desafíos de una pandemia. Esto junto con recursos insuficientes y con trabajadores que pueden no estar adecuadamente capacitados para los trabajos que deben realizar en condiciones de pandemia. La planificación pandémica se basa en la prevención tradicional de infecciones y las prácticas de higiene industrial, centrándose en controles de ingeniería, administrativos y prácticas laborales y el uso de equipos de protección personal. Los empleadores y los empleados deben usar esta guía de capacitación para ayudar a identificar los niveles de riesgo en los entornos de trabajo, determinar las medidas de control apropiadas e implementar y tomar las medidas necesarias para garantizar un lugar de trabajo seguro para todos. Este programa de capacitación destacará las diferentes áreas de preparación para una pandemia, incluyendo información de COVID-19, recursos para una información actual, pasos para reducir la exposición laboral, identificar y aislar a los empleados enfermos u otras personas en el lugar de trabajo, implementar controles en el lugar de trabajo, seguir las normas existentes de OSHA, clasificación de la exposición de los trabajadores a enfermedades infecciosas. La rápida propagación de COVID-19 sorprendió a casi todos. Todavía se está buscando y descubriendo información sobre el virus para ayudar a comprender cómo protegerse contra las infecciones, para tratar casos positivos, proporcionar lugares de trabajo seguros y permitir que la economía se abra de nuevo. Esto es lo que se sabe actualmente sobre el virus. Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las personas con los siguientes síntomas pueden tener COVID-19. 2. Falta de aliento o dificultad para respirar. Fiebre, escalofrío, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida reciente del gusto y el olfato. Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona, entre personas en contacto cercano a menos de 6 pies de distancia. También se propaga a través de las gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda. Es posible adquirir el virus tocando una superficie u objeto con el virus activo y luego tocando la boca, la nariz o incluso los ojos, pero esta no se considera la ruta principal de transmisión. Se cree que las personas son más contagiosas cuando son más sintomáticas, pero podría producirse cierta propagación cuando las personas son asintomáticas o no muestran síntomas. Es importante mantenerse al día con las condiciones actuales durante un brote de pandemia. La nueva información sobre el virus, su transmisión e impactos puede requerir cambios en la forma que opera en su lugar de trabajo. Muchas empresas y organizaciones han asignado a individuos la tarea de mantener actualizada la información. Las siguientes organizaciones son recursos valiosos y deben utilizarse a diario. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos se conoce como el CDC. OSHA es otro recurso vital para usar. Cuando ocurren eventos como una pandemia, OSHA puede ayudar a las empresas con las normas y directrices de cumplimiento más actualizadas. Las agencias gubernamentales locales y estatales, como los departamentos de relaciones laborales e industriales, los servicios de salud y de seguridad pública, son todos los recursos posibles para ayudar.
Una de las cuestiones más importantes es desarrollar un plan de preparación y respuesta para enfermedades infecciosas si su empresa aún no tiene uno. Manténgase informado con la orientación de los estados federales y agencias y autoridades locales e incorporar sus recomendaciones en su plan de trabajo. Considere el nivel de riesgo asociado con varios sitios de trabajo y tareas de trabajo realizadas y los controles necesarios para abordar los riesgos. Las cosas a considerar incluyen dónde, cómo y a qué fuentes podría ser expuesto un empleado y los factores de riesgos individuales de un empleado. Los brotes pandémicos pueden afectar múltiples áreas al mismo tiempo y a menudo pueden durar mucho tiempo. Su empresa debe prepararse para tales posibilidades y todas las situaciones que podrían ocurrir, incluyendo un aumento del ausentismo de los trabajadores, un aumento en la demanda de ciertos productos y una disminución de otros, interrupciones en la cadena de entrega y suministro. Los envíos hacia y desde áreas severamente afectadas pueden demorarse, no enviarse completos o posiblemente cancelar pedidos. Su área del país puede estar en bajo riesgo, pero uno de sus principales proveedores puede estar en un área de gran brote. Puede ser una práctica sensata buscar fuentes de suministro alternativas antes de cualquier pandemia. La necesidad de distanciamiento social, turnos de trabajo escalonados, requisitos de trabajo desde el hogar, operaciones de reducción de personal y otras medidas para reducir la exposición. Y por último, es posible que su empresa deba realizar operaciones esenciales con una fuerza laboral reducida y capacitar para diferentes funciones a los trabajadores para continuar operando. La pronta identificación y aislamiento de los empleados enfermos u otras personas en el lugar de trabajo es vital para proteger a todos los empleados, clientes y visitantes en el lugar de trabajo. Durante este periodo de tiempo, los visitantes deben ser limitados y solo permitidos si se consideran esenciales. Se alienta a los empleados a automonitorearse para detectar signos y síntomas de una enfermedad infecciosa si sospecha una posible exposición. Los empleadores deben desarrollar políticas y procedimientos para que los empleados informen cuando estén enfermos o experimentan síntomas. Aliente a los empleados enfermos a quedarse en casa y no presentarse en el lugar de trabajo. Si es posible, aísla inmediatamente a cualquier persona con signos o síntomas de una enfermedad infecciosa. Designe una habitación o área que pueda cerrarse para aislar hasta que llegue la ayuda médica y restringir el número de personas que ingresan al área de aislamiento. Es importante brindar protección a cualquier trabajador que haya estado cerca o en contacto prolongado con una persona enferma, mediante controles de ingeniería y administrativos, prácticas laborales seguras y EPP. La mejor manera de controlar los peligros es eliminarlos sistemáticamente del lugar de trabajo. Cuando esto no es posible, se requiere reducir la exposición mediante controles de ingeniería, controles administrativos, prácticas de trabajo seguras y EPP. Con enfermedades infecciosas, lo más probable es que sea necesaria una combinación de todas las medidas de control. Los controles de ingeniería a considerar incluyen instalación de filtros de aire HEPA de alta eficiencia capaces de atrapar partículas pequeñas y tener un programa donde los filtros se reemplacen regularmente. Aumentar las tasas de ventilación en la instalación. Instalar barreras físicas como protectores de estornudos para proteger a los trabajadores. Usar ventilación con presión negativa en algunas áreas cuando sea necesario. Los controles administrativos a considerar incluyen alentar a los trabajadores enfermos a quedarse en casa, minimizando el contacto entre empleados, clientes y visitantes, utilizando comunicaciones virtuales y teletrabajo si es posible. Establezca lugares de trabajo y horarios de trabajo flexibles, como turnos escalonados, días de trabajo alternativos o turnos de trabajo adicionales para aumentar la distancia física entre los empleados. Suspenda los viajes de trabajo no esenciales a áreas con brotes. Verifique las actualizaciones de viaje regularmente. Haga un plan de comunicaciones de emergencia que incluya los medios para comunicarse con los empleados para mantenerlos informados sobre las acciones de la empresa. Brindar a los empleados educación y capacitación actualizada sobre factores de riesgo de pandemia y acciones de protección. Monitoree el CDC regularmente. Capacite y vuelva a capacitar a los empleados sobre el EPP apropiado y cómo ponerse y quitarse adecuadamente
y cómo usarlo correctamente, y las técnicas de almacenamiento adecuadas. Las prácticas laborales seguras para garantizar la protección de los empleados durante cualquier brote requerirán un énfasis en medidas básicas de prevención de infecciones, como buenas prácticas de higiene y control de infecciones. El objetivo es reducir la duración, frecuencia o intensidad de la exposición a un peligro. Los ejemplos de prácticas de trabajo seguras incluyen proporcionar recursos y un ambiente de trabajo que promueva la higiene personal. Por ejemplo, proporcione pañuelos desechables, botes de basura sin contacto, jabón de manos, desinfectantes para manos a base de alcohol que contengan al menos 60% de alcohol, desinfectantes y toallas desechables para que los trabajadores limpien sus superficies de trabajo. Requerir lavado de manos frecuente y completo o el uso de desinfectantes para manos a base de alcohol. Los trabajadores siempre deben lavarse las manos cuando estén visiblemente sucias y después de quitarse el EPP. Coloque carteles de lavado de manos en todos los baños. Enseñe y fomente la etiqueta respiratoria, como cubrirse la tos y los estornudos con la curva del brazo o en un pañuelo. Evite usar los teléfonos, escritorios, oficinas y otro equipo de trabajo de otros empleados tanto como sea posible. Establezca procedimientos de limpieza de rutina para limpiar y desinfectar todas las áreas de trabajo, superficies, equipos y herramientas. Utilice únicamente desinfectantes y limpiadores aprobados por la EPA. El equipo de protección personal es importante en la lucha para ayudar a eliminar la propagación de enfermedades infecciosas. El uso correcto del EPP puede ayudar a prevenir cierta exposición, pero no debe reemplazar otras medidas preventivas. Los ejemplos de EPP incluyen guantes, gafas, protectores faciales, máscaras y protección respiratoria. Durante un brote de una enfermedad infecciosa como COVID-19, el tipo de EPP utilizado podría cambiar dependiendo de muchos factores, como la ubicación, las evaluaciones de riesgo actualizadas y la información sobre la efectividad para prevenir la propagación de la enfermedad. Consulte regularmente los sitios web de OSHA y CDC para obtener las actualizaciones recomendadas. Los empleadores deben proporcionar el EPP a los empleados. El tipo de EPP requerido durante un brote de una enfermedad infecciosa debe basarse en el riesgo de infecciones durante el trabajo y las tareas laborales que pueden conducir a la exposición. El EPP debe ser seleccionado de acuerdo con los peligros, ajustado adecuadamente en todo momento, utilizado consistente y debidamente, inspeccionados, mantenidos y reemplazados regularmente según sea necesario, retirado, limpiado y almacenado o desechado adecuadamente. Varias normas de OSHA pueden ser aplicables al lugar de trabajo durante un brote. Si bien ninguna norma específica aborda el control de enfermedades infecciosas, algunas regulaciones de OSHA pueden aplicarse para prevenir la exposición ocupacional a la enfermedad. Esas normas incluyen las normas de equipo de protección personal de OSHA que requieren el uso de guantes, protección para los ojos y la cara y protección respiratoria. La cláusula de obligación general que requiere que los empleadores proporcionen a cada trabajador un empleo y un lugar de empleo que estén libres de peligros reconocidos que causen o puedan causar la muerte o daños físicos graves. La regulación de OSHA sobre patógenos transmitidos por la sangre se ocupa de la exposición ocupacional a la sangre humana y otros materiales potencialmente infecciosos. Esta ley no suele incluir secreciones respiratorias que puedan transmitir enfermedades como COVID-19, pero las directrices de la regulación podrían ayudar a controlar algunas fuentes del virus, incluidas las exposiciones a fluidos corporales, como las secreciones respiratorias que generalmente no están cubiertas por la norma. El riesgo de los trabajadores de exposición ocupacional a enfermedades infecciosas respiratorias durante un brote puede depender en parte del tipo de industria y la necesidad de distanciamiento social de 6 pies. Para ayudar a los empleadores a determinar las precauciones apropiadas, OSHA ha dividido las tareas laborales en 4 niveles de exposición al riesgo. La pirámide de riesgo de ocupación muestra los 4 niveles de riesgo de exposición en forma de pirámide para representar la distribución probable del riesgo. OSHA cree que la mayoría de los trabajadores de Estados Unidos probablemente caerán en los riesgos de exposición más bajos o en los niveles de riesgo de exposición medio.
Las 4 clasificaciones de riesgo son: riesgo de exposición muy alto, incluye trabajadores de la salud y de la morgue que realizan procedimientos de generación de aerosoles o recogen y manipulan muestras de pacientes o cuerpos potencialmente infecciosos. Riesgo de exposición alto, incluye la prestación sanitaria, asistencia sanitaria, transporte médico y trabajadores de la morgue expuestos a pacientes o cuerpos enfermos conocidos o sospechosos. Riesgo de exposición medio, trabajos que requieren un contacto frecuente y cercano con personas que puedan estar infectadas, pero que no son pacientes conocidos o sospechosos. Riesgo de exposición bajo, trabajos que no requieren contacto con personas que se sabe o se sospecha que están infectadas. Los trabajadores de esta categoría tienen un contacto mínimo con el público y otros compañeros de trabajo. Las agencias gubernamentales federales, estatales y locales son la mejor fuente de información en caso de un brote de enfermedad infecciosa. Mantenerse informado sobre los últimos desarrollos y recomendaciones es vital, ya que la orientación específica puede cambiar en función de las situaciones cambiantes. Monitorear constantemente OSHA y el CDC para estar al corriente de las situaciones que se desarrollan. Las preocupaciones de los empleados sobre el pago, el tiempo libre, la seguridad, la salud y otros problemas pueden afectar a su trabajo, asistencia y acciones. Los empleadores deben mantener informados a los empleados sobre las precauciones de seguridad que se están tomando, proporcionar capacitación según necesario y comunicarse abiertamente sobre la situación actual del lugar de trabajo. Y finalmente, siempre trabaje de forma segura en su lugar de trabajo, siguiendo todas las recomendaciones de su trabajo, porque la seguridad siempre es parte de su trabajo.